Esta semana en nuestro recopilatorio de noticias os contaremos por qué Apple ha relanzado iOS 18.3, pero solo para los iPhone 11. También os hablaremos de la polémica que ha surgido en la Unión Europea, donde Apple se ha visto obligada a permitir la distribución de una aplicación para adultos en el iPhone, que esto es algo que estaba completamente prohibido en la App Store. Por otro lado, os adelantaremos lo que sabemos sobre los Powerbeats Pro 2 que Apple anunciará la próxima semana con varias novedades interesantes. En cuanto a productos cancelados, Apple ha decidido abandonar el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada que requerían conexión a un Mac para funcionar. Os contaremos las tecnologías que iban a incluir y por qué la compañía ha decidido dar marcha atrás. También os hablaremos de la polémica en torno a la nueva aplicación de Apple Invitaciones y las acusaciones de que Apple podría haber copiado la idea de otra aplicación popular. Además, repasaremos la situación de Apple en China, donde podría verse obligada a permitir tiendas de apps alternativas y cómo esto podría cambiar el ecosistema de Apple en uno de sus mercados más importantes. Y para terminar, os informaremos sobre un nuevo malware descubierto en aplicaciones de la App Store que utiliza reconocimiento de texto en imágenes para robar información sensible. Muy buenas a todos amigos y bienvenidos una semana más aquí al recopilatorio de noticias, donde en los próximos minutos voy a hablaros de todas estas noticias que acabáis de escuchar en el sumario. Pero antes quiero dar la bienvenida y mi agradecimiento, por supuesto, a los nuevos suscriptores que se han unido a la Manzana Mordida Plus. Si visitáis lamanzanamordida.com, vosotros también podréis formar parte de esta increíble comunidad y disfrutar de contenido extra, como un podcast que publicamos semanalmente, cursos, tendréis acceso a la comunidad en Telegram para poder interactuar con todos nosotros y disfrutar de contenido extra, y por supuesto podréis llevaros regalos tan increíbles como este iPad que dentro de una semana tendrá ganador. Bueno, comenzamos el recopilatorio de noticias hablando de iOS 18.3, ya que esta semana Apple ha lanzado una nueva compilación de iOS 18.3 cuya build es el 22D64 y que es exclusiva para los iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. No han especificado qué soluciona exactamente esta actualización, pero bueno, es obvio que tras el lanzamiento de iOS 18.3 la semana pasada, debía haber alguna cosa que no terminaba de ir bien en estos modelos concretos y de ahí que Apple se haya visto a lanzar una nueva versión. Lo extraño es que a mí no me ha saltado la actualización, al menos en el mío. Mi build, como la estáis viendo en pantalla, es la 22D63, es decir, que debería haberme salido la actualización en el iPhone 11, pero nada, ni rastro. Por más que le doy a actualizar software, no me sale nada, así que no sé si esta actualización solo ha salido en unos dispositivos concretos o en ciertas zonas, no sé. Decidme en los comentarios si tenéis un iPhone 11 y a vosotros sí os ha saltado la actualización, porque la verdad yo ya no sé qué hacer. Si no visteis nuestro vídeo review de iOS 18.3, bueno, os aconsejo que le echéis un vistazo, ya que, bueno, ahí os contamos todas las novedades que incluye esta versión, aunque bueno, en el caso del iPhone 11 son más bien poquitas. Entre ellas, por ejemplo, que la calculadora repite la última operación matemática cuando se vuelva a tocar el signo igual, y que bueno, se solucionaron dos problemas. Uno relacionado con el teclado, que hacía que, bueno, pues a veces desaparecía cuando intentábamos escribir una petición a Siri, y luego por otro lado un fallo relacionado con la aplicación de música, que, bueno, pues no paraba la reproducción de una canción hasta que esta terminara, aunque cerrásemos la aplicación por completo. Y mientras tanto, pues aquí seguimos esperando a que llegue iOS 18.4 con mejoras para Siri, que al final es una de las actualizaciones más esperadas, ya que parece que Siri va a cobrar mucha más inteligencia y podrá aprender de la información del dispositivo, y también, por supuesto, porque esta actualización previsiblemente será la que dé soporte para Apple Intelligence en más idiomas, entre ellos el español. Así que, bueno, en cualquier momento podría salir la primera beta, y por supuesto yo os invito a que estéis muy atentos al canal, porque aquí os contaremos cualquier novedad que pueda haber al respecto. Así que, bueno, ya sabéis, ya estáis tardando. Decidme de todos modos en los comentarios si habéis tenido algún problema grave con iOS 18.3 en estos días. Venga, os leo. Y bueno, vamos con la siguiente noticia, que es un tanto polémica, porque debido a la ley de mercados digitales de la Unión Europea, Apple ha tenido que aprobar la distribución de una aplicación de contenidos para adultos en el iPhone, que esto es algo impensable hace poco. La app se llama HotTab y bueno, está disponible a través de la Alt Store PAL, que es una tienda alternativa a la App Store que, como bien sabéis, se beneficia de estas nuevas reglas de la ley de mercados digitales que obliga a Apple a permitir la existencia de tiendas paralelas a la App Store. Apple, por supuesto, ha expresado su preocupación por la seguridad de los usuarios y más especialmente la seguridad de los menores, ya que, bueno, esta aplicación
carece incluso de verificación de edad. Phil Schiller, que es uno de los máximos ejecutivos de Apple, ya advirtió de esto hace un año, de que, bueno, al final la llegada de las tiendas alternativas iba a permitir que pudieran llegar a aplicaciones potencialmente peligrosas, ya que, bueno, estas tiendas no tienen la moderación que sí tiene el App Store de Apple. Apple, por supuesto, esta semana ha hecho un comunicado diciendo que, bueno, no aprueba para nada esta aplicación, pero que está legalmente obligada a permitir su distribución. Claro, todo esto también viene acrecentado por la publicación que hizo AltStore en sus redes sociales con esta imagen en la que sugiere que Apple respalda la aplicación cuando en realidad es por una obligación impuesta por la Unión Europea. Epic Games, que es uno de los que financia esta AltStore, ha negado tener relación con la aplicación y ha recordado que la App Store ya aloja aplicaciones como Reddit, donde también, pues por supuesto, la gente comparte contenidos para adultos. Y Tim Sweeney, que es el CEO de Epic Games, ha criticado a Apple y ha argumentado que, bueno, la compañía debería dejar de actuar como juez moral sobre qué aplicaciones pueden existir en su plataforma. Decidme en los comentarios qué opináis vosotros, si estáis de acuerdo en este caso con Apple, si sois más de las declaraciones de Tim Sweeney. Bueno, yo creo que en cualquier caso es muy importante recordar que, bueno, con la llegada de estas tiendas alternativas, los controles parentales de iOS podrían no ser una medida suficiente, así que es muy importante que configuréis restricciones en el iPhone de vuestros hijos para bloquear la instalación de tiendas externas y así, por tanto, pues no puedan hacer tan rápidamente aplicaciones como esta con contenido para adultos. A finales del año pasado, Apple anunció en un teaser protagonizado por el jugador de béisbol Shohei Ohtani que lanzaría en 2025 los Power Beats Pro 2. Bueno, pues según Mark Gurman, Apple los va a anunciar tan pronto como el próximo martes 11 de febrero. Estos Power Beats, los que seáis fanáticos de los productos de Beats, ya sabréis que es una alternativa más deportiva a los AirPods Pro y que cuentan con unos ganchos ajustables para una mayor sujeción. Con respecto a las características de esta nueva versión, ya sabemos que va a incluir el chip H2, que es el mismo de los AirPods Pro 2 y también mejorará la cancelación activa de ruido con respecto a los Power Beats Pro originales. También se sabe que su diseño será más delgado y vertical, es más, se ha filtrado ya incluso en algunas páginas web y esto es una buena noticia porque al final la versión original era bastante grande, así que si han conseguido hacerlo más compactos, pues bueno, yo creo que van a ser mucho más cómodos para largas sesiones de entrenamiento. Y por supuesto, su estuche de carga tendrá USB-C en lugar de Lightning, lo cual era obvio ya a estas alturas. En cuanto a otras características, también sabemos que incluirían monitorización del ritmo cardíaco, permitiendo también conectarse a equipos de gimnasio como cintas de correr y luego sincronizar los datos con la app de salud del iPhone. En cuanto a su precio, este sería de unos $250 en Estados Unidos y quedaríamos pendientes de ver cuánto sería en euros y sobre todo también pues a partir de qué día empezarían a llegar a las casas. Pero bueno, eso ya son detalles que concretaremos seguramente a partir de la próxima semana. Yo os pregunto, ¿sois usuarios de este tipo de auriculares? ¿Preferís los AirPods Pro o los Power Beats Pro 2, por ejemplo, cuando salgan para este tipo de actividades deportivas? En fin, me interesa conocer vuestro punto de vista en los comentarios. Y atención a la siguiente noticia porque Apple parece que ha cancelado el desarrollo de unas gafas de realidad aumentada que requerían estar conectadas a un Mac para funcionar. Y la razón parece ser es que el producto estaba lleno de compromisos técnicos que ha llevado a Apple a abandonarlo antes de su lanzamiento. Estas gafas de realidad aumentada, conocidas internamente como N107, sabemos que iban a incluir pantallas micro LED avanzadas con proyección de información en la vista del usuario y también lentes con cambio de tintado para indicar si el usuario estaba disponible o concentrado en una tarea, ¿vale? Al final el problema clave es que había una necesidad de estar atado a un Mac, lo cual pues las hacía muy poco prácticas para el usuario promedio, ¿no? De ahí que parezca más interesante pensar que Apple se distancie de este tipo de objetivos y se centre en otros más parecidos, por ejemplo, a estas Ray-Ban Meta que yo he puestas y de las que ya os hablé hace una semana, en las que también se estaba trabajando, ¿no? Como, bueno, una alternativa de producto paralela al Vision Pro. Porque que una cosa quede clara, que Apple haya decidido abortar este proyecto no quiere decir que no vea interesante investigar tecnologías para futuras gafas de realidad aumentada. Pero bueno, parece que ahora mismo la previsión más inmediata es mejorar el Vision Pro. Tim Cook sigue creyendo en el potencial de unas gafas, pero claro, por lo que parece y por las pruebas que están haciendo de forma interna, la tecnología aún no está lista para un producto de consumo masivo. Otro motivo de que no tengan prisas en lanzar unas gafas inteligentes también es el gran ecosistema de productos que Apple ya tiene,
tiene que ofrecen muchas de las funciones que podrían tener unas futuras gafas, ¿no? Como por ejemplo serían los AirPods y los Apple Watch, ya que con estos dos dispositivos y el iPhone ya podemos hacer rápidamente notificaciones cuando por ejemplo tenemos los auriculares o tenemos el Apple Watch puesto, podemos pedir indicaciones a Siri con los auriculares, podemos por supuesto hablar por teléfono, incluso con el Apple Watch ahora tenemos acceso a traducción en todo momento con la aplicación de traducción. Por tanto, es cierto que muchas de las funciones que ahora mismo destacan en estas Ray-Ban ya están cubiertas con unos AirPods y un Apple Watch. Decidme en los comentarios si a vosotros os gustaría ver unas Apple Glass, ¿no? O creéis que, de momento, como digo, con el Apple Watch y los AirPods ya tenemos suficiente tecnología vestible. Así que bueno, decídmelo, estaré muy atento, más que nada porque la próxima semana, si no hay problemas, tenemos intención de publicar nuestro vídeo sobre estas gafas que llevo puestas, sobre las Ray-Ban Meta, y contaros un poquito toda la tecnología que ofrecen y si las recomiendo a día de hoy. Y bueno, esta semana Apple lanzó una nueva aplicación llamada Apple Invitaciones o Apple Invites, que analicé precisamente el mismo día que salió aquí en el canal. Y bueno, esta aplicación al final lo que permite es crear y gestionar invitaciones para eventos, ¿no? Por ejemplo, para cumpleaños, reuniones de trabajo, comidas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que la app Partyful, que ofrece un servicio similar, ha acusado a Apple de haber copiado su idea y de incumplir la directriz 4.1 de la App Store, que prohíbe a los desarrolladores copiar apps populares con cambios mínimos. La polémica surge principalmente porque Apple tiene una gran ventaja, y es que su app es gratuita para los suscriptores de iCloud Plus. Hoy en día mucha gente está pagando como mínimo 0,99 por iCloud porque los 5 GB se quedan insuficientes, así que ya eso te convierte en suscriptor de iCloud Plus. Y luego que se integra perfectamente con los servicios de Apple, lo que puede hacer que, claro, muchos usuarios la prefieran frente a la competencia. Y a ver, no es la primera vez que Apple lanza apps que sustituyen a servicios de terceros. Esto ya pasó, por ejemplo, con la app de contraseñas, que ha llegado este año y que, bueno, viene a hacer la competencia, por ejemplo, a servicios como OnePassword, Diario, que viene a hacer la competencia a aplicaciones como Day One, o Apple Sports, que para hacer seguimiento de resultados deportivos, pues bueno, compite con muchas que ya existen. Y luego también hay que sumarle otro punto importante, y es que Apple no está obligando a nadie a usar su aplicación, ya que no viene preinstalada y debe descargarse desde la App Store de forma manual. Decidme en los comentarios si vosotros pensáis que Apple juega sucio cuando lanza estas aplicaciones que reemplazan servicios de terceros, o pensáis que simplemente está ofreciendo mejores opciones a sus usuarios. Buena pregunta. Y también, si usáis iPhone, decidme si preferís usar apps de Apple o normalmente buscáis alternativas en la App Store. Bueno, vamos con dolores de cabeza para Apple, porque Apple parece ser que se enfrenta a una posible investigación en China por sus políticas en la App Store, de una forma muy similar a lo que le ha ocurrido aquí en la Unión Europea. La Administración Estatal de Regulación del Mercado de China está evaluando si Apple impide la competencia con esa comisión del 30% en compras dentro de las aplicaciones, y también con esa cabezonería de Apple de prohibir los pagos externos dentro de las aplicaciones, y también, por supuesto, la llegada de otras tiendas alternativas, ¿no? Y claro, la disputa surge por un conflicto con los desarrolladores Tencent Holdings y ByteDance. Precisamente estos últimos, a lo mejor por este nombre no suena, pero son los creadores de TikTok, que han buscado formas durante todos estos años de evadir el 30% de comisión de Apple. De ahí que, claro, Apple pues puede haberse obligado muy pronto a permitir tiendas de apps alternativas en China, como ya ha ocurrido aquí, ya que, bueno, a ver, a diferencia de Europa, en China no existe una ley equivalente a la ley de mercados digitales, pero claro, el gobierno ya está presionando a Apple para hacer cambios. Y no olvidemos que China es un mercado clave para Apple, no solo por las ventas, sino que también los iPhone y otros muchos productos se fabrican ahí, lo que hace que cualquier conflicto con el gobierno chino sea delicado. Claro, esta tensión además se da en un contexto político complicado, con Donald Trump aplicando nuevos aranceles sobre China. Así que ya veremos si Apple termina cediendo o no. Ya con Apple Intelligence lo ha hecho, ¿no? Porque ya se sabe que la versión de Apple Intelligence que llegará a China no será la misma que va a llegar al resto del mundo, ya que ahí en China se apoyará en Baidu en lugar de modelos de inteligencia estadounidenses como ChatGPT o Gemini. Como decía, vamos con más dolores de cabeza para Apple porque Kaspersky ha detectado por primera vez el malware Spark Cat en aplicaciones para el iPhone y Android. Y diréis, ¿qué hace este malware? Bueno, pues os resumo de forma breve y fácil de entender.
Este malware utiliza reconocimiento de texto en imágenes, es decir, la función conocida también como OCR, para analizar capturas de pantalla guardadas en el iPhone y con esto busca frases de recuperación, pues por ejemplo de carteras de criptomonedas, con el objetivo de robar bitcoins y otras criptos, y por supuesto también podría pues extraer contraseñas u otra información confidencial para luego, pues ya sabéis, venderla a terceros. En este informe incluso ya mencionan algunas aplicaciones afectadas en la App Store que por supuesto ya no salen, que son ComCom, WeThink y AnyGPT. Podría haber más, pero bueno, como digo, algunas ya se han eliminado de la tienda. Y ahora la otra gran pregunta es ¿cómo consiguió colarse este malware dentro del App Store, ¿no? Y a ver, se sospecha, lo más probable es que los desarrolladores usaron un SDK malicioso, aunque claro, no está claro si lo hicieron a propósito o si fueron víctimas de un ataque. Así que ya sabéis, más importante que nunca, que tengáis cuidado con las capturas de pantalla que guardáis en vuestros dispositivos, que reviséis bien los permisos que les dais a las aplicaciones, especialmente si piden acceso a la aplicación de fotos sin una razón clara, y por supuesto que mantengáis siempre vuestros iPhone actualizados y evitéis utilizar aplicaciones de desarrolladores poco conocidos. Así que nada, decidme en los comentarios, por supuesto, si conocéis de más casos así, pero mucho cuidado. Y amigos, hasta aquí el vídeo de noticias de esta semana, que espero que os haya gustado y os haya informado. Si es así, os pediría por favor que le deis un me gusta, que dejéis un comentario y que os suscribáis, ya que estas 3 interacciones ayudan a que el vídeo llegue a más gente, y que visitéis lamanzanamordida.com y os suscribáis para apoyar nuestro proyecto. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os pueden interesar si os habéis quedado con ganas de más, y os deseo un feliz fin de semana. Y a diferencia de lo que pasa normalmente, este fin de semana también tendréis vídeos, así que mañana volvemos con más aquí, porque somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. ¡Chao!